bien, bien. ¿Cómo fue la comercialización de la película? Para que se diera a conocer. Sí, a ver, el tema de la distribución de la película fue bastante extraño. Lo primero que nosotros hicimos fue estrenarla en Ecuador. Ese fue el primer lanzamiento que hubo. Digamos, nuestra estrategia fue lancémosla a cines, hagamos una campaña de boca a boca. Ese año fue un año complicado porque fue el primer año que hubo un montón de estrenos ecuatorianos, hubo 13 estrenos y nosotros estrenamos en septiembre, ya casi al final del año. Y un poco la gente ya llegó como llena de cine ecuatoriano y eso quizás no fue lo mejor. Pero la película le fue bastante bien en salas, estuvimos en Quito 8 semanas, en Guayaquil 5 semanas y en Cuenca alrededor de 4 semanas, que eso es bastante bueno. Y, y llegamos casi a 40.000 espectadores, que en ese momento era una cifra interesante. Eh, Posterior a eso tuvimos una muestra en el Festival de La Habana en diciembre de ese mismo año y luego arrancamos un recorrido que duró aproximadamente 2 años más, girando con festivales. Y recién en el año 2016, 3 años después, le logramos estrenar en 16 o 17, ya no recuerdo bien. Creo que fue a inicios del 17 que logramos estrenar la película en Argentina, que era un poco parte de la coproducción. Bien, bien. Entonces ese fue, digamos, el recorrido que tuvo, pero la película hasta ahora en ciertos momentos se muestra y sobre todo ha tenido mucha acogida por el lado educativo, por el lado histórico. Entonces, donde normalmente todavía circula es en el circuito académico, en las escuelas, en colegios. Inclusive hay escuelas y colegios que lo han incluido a la película como parte del sílabus de estudio. Oh, bien, bien. Okay. Otra de las cosas que le quería preguntar, ya habló de cuál fue su inspiración para hacer la película, pero ¿por qué se quiso contar esta historia? A ver, primero porque a mí me conmovió mucho la historia. Cuando yo la conocí de voz de mi tío abuelo, a mí me rompió esquemas sobre lo que yo sabía de ese momento histórico. Me hizo repensar ese momento histórico. Y me di cuenta que lo que había sucedido, lo que las personas que habían estado ahí habían vivido, era muy distinto a lo que había terminado en los libros de historia. Y a mí ese me pareció un proceso interesante de repensar la historia, de reestudiarla y sobre todo de escucharla de la voz de quienes la vivieron en primera persona. Entonces, ese proceso que fue muy personal para mí, después yo quise de alguna manera extenderlo a más gente. Y por eso decidí hacer la película, porque no era tanto hablar sobre mi tío abuelo, era hablar sobre ese momento de la historia, hablar sobre la necesidad de repensar el conflicto. Yo todavía crecí en una generación en la que nos enseñaron a odiar a Perú, ¿no? Y que Perú era nuestro enemigo. Sí, sí. Ya los más jóvenes ya no crecieron con esa idea en la cabeza, pero a mí en la escuela me enseñaban eso y me mostraban mapas de cómo los peruanos nos quitaron el territorio. Y si tú vas a Perú y hablas con Perú, la historia es acomodada de otro lado, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado en Latinoamérica a lo largo de la historia, ¿no? Que nos han hecho enemistarnos para beneficios de otras personas o para beneficios políticos y no necesariamente para beneficios del país y de las personas que viven ahí. Entonces yo creo que ese conflicto específico del que habla la película fue un caso más de estos y que sí me parece que la película logró como abrirnos los ojos, sobre todo a una generación que es mayor a mí, a repensar eso de cómo vivíamos antes de enemistados con el Perú y que en realidad nos va mejor siendo amigos. Sí, sí. Entonces, ¿en qué locación de la selva fue que ustedes grabaron? A ver, casi todo lo que grabamos en la selva grabamos en una base militar en Shelmera, que es ahí llegando al Puyo, digamos, en la provincia de Pastaza. Y grabamos dentro de una base militar porque era un espacio más controlado de selva, ¿no? Y teníamos el apoyo de las Fuerzas Armadas para la construcción de escenografía, para abrir senderos, para movilización, para un montón de cosas que era una ventaja tenerles a ellos, digamos. Entonces trabajamos en ese espacio más controlado y toda la parte de selva de la película, tanto lo que es supuestamente Perú o Ecuador en la película, todo fue grabado en esa misma zona.